Buenas noches, esta es la clase de Fundamentos de Química. La idea es hacer una exposición de la industria del gas natural y vamos a verlo a través del balance de ecuaciones químicas. De esta presentación veremos desde un ámbito químico cómo es el funcionamiento del gas natural. Este es un recurso no renovable que es utilizado con el fin de generar una fuente de energía utilizada tanto para la generación de combustible y electricidad, calefacción, cocción y también se emplea para la industria química en la producción de productos derivados. ¿Qué es el gas natural? El gas natural es una forma de energía fósil compuesta principalmente por el metano, que son cadenas de carbonos. Se encuentran principalmente la estructura del metano, se encuentran en yacimientos subterráneos junto con hidrocarburos como el etano, propano, metano y etano. A diferencia de otros combustibles fósiles, en el petróleo, que también se deriva del petróleo y del carbón, y el gas natural es el más gaseoso en condiciones atmosféricas normales. Las propiedades del gas natural químicas, tenemos pues que el gas natural está compuesto principalmente por cadenas de carbonos, principalmente como les indicábamos por metano, también esto tiene otros hidrocarburos y trazas de otros gases que no son hidrocarburos. La reactividad del gas natural es limitada a su alta estabilidad química. En cuanto a las propiedades físicas, encontramos que es un gas incoloro, inodoro, no es tóxico y tiene un alto nivel de explosividad. La composición del gas natural, pues como indicábamos, es principalmente metano en su estructura. Como podemos ver en las gráficas, pues principalmente se puede ver acá el metano, que es un porcentaje muy alto. Viene ya pues estructuras de etano, propano, butano, otros pentanos y obviamente pues toda la cadena de hidrocarburos como el sulfuro de hidrógeno, el dióxido de carbono, agua, nitrógeno, hidrógeno y otros componentes adicionales. En las propiedades físicas del gas natural, pues obviamente encontramos que tienen unas estructuras y que afecta como tal la temperatura. También se puede ver acá, pues estas son las temperaturas a las cuales se puede trabajar el gas natural y obviamente tenemos una densidad específica y relacionado a esa densidad, pues también viene su poder calorífico, que es el poder, la cantidad de poder que tiene para poder llegar a generar una combustión y el calor que genera principalmente. Como podemos ver, pues el gas metano es un gas que genera un poder calorífico de 1024 kilocalorías por metro cúbico. Obviamente, pues el gas propano, por ser un poco más denso, eh, este gas pues principalmente da un poder calorífico mucho más alto, pero pues obviamente tiene un nivel más riesgoso en cuanto a su implementación. La combustión del gas natural. El proceso de oxidación es rápida de un combustible acompañado de un aumento de calor y frecuentemente de luz. En caso de los combustibles comunes, el proceso consiste en una combinación química en el oxígeno de la atmósfera que lleva a una formación de dióxido de carbono, monóxido de carbono y agua, junto con esos productos como dióxido de azufre que proceden a componentes menores del combustible. Como todos sabemos, pues para que se presente una combustión deben haber tres factores. Pues obviamente debe haber un combustible, que en este caso sería el gas natural. Debe haber un comburente, que ese comburente pues obviamente es el oxígeno que hace presencia pues en el medio ambiente. Y obviamente una presencia de calor, una fuente de ignición que es la que va a generar la explosividad. Se necesitan estos tres componentes para que llegue a haber una reacción química con el gas natural. Acá vemos pues cómo es la reacción química, pues acá está el tema del balance. Obviamente todas estas reacciones que se pueden evidenciar son afectadas, pues principalmente su catalizador viene siendo la llama o la fuente de ignición.
Como podemos ver por lo menos la estructura del metano, entonces tenemos un componente de metano más unos componentes de oxígeno, que pues en este caso tiene que ser dos, químicamente pues sería el tema por configuración electrónica. Al llegar a catalizarse, pues obviamente vemos que acá el resultado de esta combustión se genera monóxido de carbono y genera también agua en ese proceso de combustión. Por eso, digamos, como ustedes ven acá la estructura química, todas llegan a dar agua. Por eso a veces ven que cuando se hace una cocción, pueden ver que los techos empiezan a generar pues una sudoración. Es obviamente este vapor de agua que se genera de la combustión del gas natural. Y pues obviamente todos los componentes que tenemos, las composiciones de etano, eteno, propano, butano, pentano, benceno y los ciclohexanos que tenemos en la configuración. La composición del gas natural pues tiene obviamente como un índice de explosividad. ¿A qué hace referencia ese índice de explosividad? Debe estar en cierto porcentaje, que en este caso es del 5 al 15% para que llegue a presentarse una combustión o haya un nivel de explosividad. ¿A qué hace relación y por qué está este cubo? Este cubo quiere decir que esto es un metro cúbico. Quiere decir que mínimo debe haber entre un 5 y un 15% de componentes de gas natural para que en un metro cúbico se llegue a presentar una combustión. Si es menor, pues obviamente va a faltar combustible y él no va a poder llegar a generar una ignición. Y si es mayor, pues obviamente va a ser como una especie de soplo, incluso puede llegar a apagar la fuente de ignición si es una llama. En caso de ser una chispa, pues obviamente hay menos riesgo que se llegue a encender en caso de que esté por encima del 15% la cantidad de gas natural para que llegue a presentarse una conflagración. Y estos son pues los datos bibliográficos que encontramos de los diferentes procesos que hemos encontrado para el sistema de gas natural.